De noche, la calle 44 de Manhattan parece una boca de escenario. La luz de los marquesinos cae como una lluvia dorada sobre el asfalto. Los taxis pasan como ráfagas, y la gente atraviesa la cuadra con la prisa ritual de quien sabe que el telón no espera. Allí, entre fachadas que aprendieron a escuchar aplausos, se levanta un teatro que muchos consideran distinto: el Belasco. Su interior tiene algo de capilla: madera oscura, vitrales, lámparas que derraman luz tibia, balcones recogidos como balcones de iglesia. Es un lugar hecho para que la voz viaje. Y, según la tradición de Broadway, es también un lugar que aún guarda la voz de quien lo concibió. Porque hay noches en las que, dicen, David Belasco vuelve a sentarse en su preferida penumbra para ver si la función es digna de su nombre. El teatro nació en los años en que Nueva York decidió que el ocio merecía arquitectura. A comienzos del siglo XX, en una cuadra entonces más discreta que ahora, se levantó un edificio de líneas sobrias, pensado para la intimidad. No era un coloso, era una caja acústica perfecta, escenario profundo, tramoya eficiente, un patio de butacas que permitía mirar a los actores a los ojos. Sobre esa maquinaria, el hombre que le daría identidad construyó un estilo. David Belasco no solo produjo obras, las dirigió, reescribió, diseñó y afinó con una obsesión que hoy llamaríamos total. Quería olores reales en escena, luz que pareciera de madrugada aunque nadie hubiese visto tal luz en un teatro, decorados que sonaran al tacto. Y se vestía, en medio de tanto realismo, con una imagen casi sacra. Levita negra, cuello clerical, gesto grave. Por eso lo apodaron el Obispo de Broadway. El teatro que hoy lleva su apellido fue su casa y su altar. Belasco trabajaba arriba y abajo del escenario. Sobre la sala, en una especie de ático privado, tuvo su apartamento, un lugar de terciopelos y madera, con bar, recuerdos, una vista secreta a la caja escénica y, cuentan, un elevador que conectaba directamente con las entrañas del teatro. Ese detalle técnico, tan práctico en vida, se volvería después pieza de leyenda. Porque cuando el obispo murió, en la década de 1930, el rumor empezó a caminar por la 44 como un programa de mano sin dueño. No se ha ido. Sigue subiendo y bajando, decían tramoyistas. Sigue mirando, decían actores. Sigue oliendo a él, decían quienes aseguraban percibir en el aire de pronto el perfume de un puro apagado hace décadas. La iconografía del fantasma se fija rápido cuando el público lo necesita. En el Belasco, la figura se dibuja con 3 trazos: un hombre delgado, de negro, cuello blanco como una luna pequeña, sombrero o melena peinada hacia atrás, y una sombra que ocupa sitio como si tuviera entrada numerada. No recorre pasillos con ruido. Aparece sentado, a veces en un palco, otras en la planta alta de perfil, con esa cortesía antigua del espectador que se hace pequeño para no molestar a los de atrás. Hay actores que aseguran haberle hecho una reverencia, medio juego, medio respeto, al comienzo de una función. Hay técnicos que juran que cuando el ensayo se descarrila una luz, responde como si alguien invisible hubiese marcado un cambio que faltaba. Es un fantasma de oficio. No quiebra vasos ni arrastra cadenas. Corrige. En la fauna de Broadway circula otra figura, la Dama Azul. Sería una mujer de vestido claro, a veces azul, a veces gris, que cruza por los pasillos altos o se asoma desde el mezzanine con un gesto de quien quiere recordar una letra. ¿Quién fue? La tradición ofrece variantes: una actriz de reparto, una soprano invitada, una espectadora asidua. Ninguna biografía cierra el caso, y los archivos, cuando se los consulta con paciencia, no despejan el misterio, pero su presencia funciona como contrapunto melódico a la línea austera del obispo. Donde él es sombra y aprobación, ella es velo y nostalgia. Que ambos compartan la misma casa habla del teatro como territorio, donde pasado y presente ensayan juntos. Los relatos íntimos son parecidos aunque no calcados.
Un conserje que hace ronda tarda medio segundo en apagar una lámpara porque siente, más que ve, que alguien ocupa un asiento en la fila alta. Al subir, no encuentra a nadie, pero la tapicería conserva el hueco tibio que dejan los cuerpos minutos después de levantarse. Una actriz cree notar, durante el saludo final, un punto oscuro en la barandilla del palco que antes no estaba. Cuando entrecierra los ojos, la forma se afina y se vuelve contorno de hombros, cabeza, brillo mínimo de cuello. Un jefe de iluminación ha contado que, en noches muy concretas, cuando la sala aún está vacía, aparece un parpadeo difícil de replicar. No es fallo de dimmer, no es rebote de móvil, no es motor de proyector vecino. Es una respiración de luz, como si alguien aceptara, desde la penumbra, la prueba. Por supuesto, el teatro es también un organismo físico con caprichos. La madera se dilata y se contrae según la humedad. El metro subterráneo hace vibrar estructuras a horas precisas. La climatización moderna genera corrientes que suben y bajan sin pedir permiso. Una sala vieja habla aunque nadie la habite. Y la psicología del oficio añade su parte. Los actores trabajan con la imaginación abierta de par en par. Los técnicos viven en alerta permanente. El edificio aprende tus rutinas y te las devuelve con un eco. Aún así, incluso los escépticos que conocen estas razones admiten que el Belasco produce, a veces, algo más que suma de ruidos. Hay noches en que un silencio concreto, no otro, parece cargar la cámara de aire entre el escenario y la primera fila. Y ese algo, que no es medible, se llama atmósfera. En Broadway existe un objeto que resume bien la ética de estos relatos, la Ghost Light, la lámpara solitaria que queda encendida en el centro del escenario cuando la sala se vacía. Nació por seguridad, para no caer en el foso, para no tropezar, y devino símbolo. Una brasa que mantiene a raya lo que podría inquietar cuando el teatro queda a oscuras. En el Belasco, la Ghost Light parece un saludo entre profesionales. Los viejos cuentan que dejarla encendida es una forma de respeto por quien aún pasea por allí. Los jóvenes, que su círculo de luz recuerda la regla principal del oficio. Incluso en la nada, alguien puede estar mirando. Hablar de Belasco es hablar de control. En vida era un perfeccionista feroz. Afinaba tonos de luz hasta que dieran con el momento exacto del día. Pedía sonidos específicos para cada material. Olía la escena para ver si el aroma era coherente con el decorado. Esa manía de totalidad convierte en verosímil el relato de su persistencia. Si alguien iba a regresar para vigilar que las cosas siguieran en su sitio, sería él. Los actores, que aman las metáforas útiles, dicen que ver al obispo, o creer verlo, bendice una producción. No garantiza taquilla, aclaran con humor, pero indica que la afinación moral del espectáculo, la disposición al trabajo, el respeto por la sala, está donde debe. Con los años, se han sumado producciones de todo tipo a la cartelera del Belasco, dramas intimistas, musicales de corte oscuro, comedias con dientes. Cada elenco deja allí su huella. Notas a lápiz en un espejo del backstage, marcas casi invisibles en una barandilla, un clavo nuevo en un punto que nadie notará. Quienes han trabajado en la casa suelen volver como espectadores por el simple gesto de agradecer. Y no pocas veces, cuentan lo mismo al salir. Se siente diferente. No mejor ni peor que otros. Distinto. Como si el edificio hubiera aprendido a escuchar de un modo particular y a devolver esa escucha en la respiración del público. ¿Hay, en la historia del teatro, episodios trágicos que expliquen la leyenda? En toda sala antigua hay accidentes, enfermedades, despedidas. Pero reducir el fantasma a un evento puntual empobrece el cuento. El Belasco no parece castigado por una desgracia. Parece habitado por una devoción. Y ese matiz explica por qué el relato no cansa. No exige morbo ni culpas, propone cuidado. El fantasma no corre para asustar al último en salir, se sienta a mirar si las luces están donde van, si el ritmo respira, si el oficio se ejerce con dignidad. Las explicaciones naturalistas conviven con elegancia con la poesía de la leyenda.
Las sombras en los palcos son, muchas veces, rebotes. El olor a puro puede ser una memoria olfativa reactivada por maderas viejas al calentarse. Los elevadores que se mueven solos responden a inercia y a flujos de aire en huecos verticales. Los parpadeos vienen de variaciones de tensión. Todo eso es cierto. Y sin embargo, uno puede entrar de tarde a la sala vacía, sentarse en medio, cerrar los ojos y comprobar que el edificio conserva una temperatura emocional que otros no tienen. No es magia. Es historia sedimentada en capas de madera, terciopelo y luces enfundadas. Imagina ahora esa sala un martes cualquiera, sin función, con un técnico en la mesa de control. En el escenario, una escenógrafa marca alturas, un utilero pule un detalle, un asistente mide con cinta el borde del telón. Alguien ríe en el gallinero. El eco cae como una lluvia breve. En el mezzanine, un punto oscuro parece ordenar el aire. Podría ser un abrigo puesto en el respaldo de una butaca. Podría no ser nada. Pero el cuerpo de quien lo mira reacciona con una cortesía involuntaria. Baja la voz, endereza la espalda, revisa la nota en el libreto con una prolijidad nueva. Nos miran, piensa y sonríe. Luego sube a la cabina, baja palancas y un fight perfecto oculta el palco. Si allí había alguien, compró entrada hace 100 años. Si no, la idea de ese alguien acaba de mejorar el ensayo. La ciudad afuera no entiende de fantasmas a menos que sean de temporada. Pero el oficio sí. Por eso, entre bambalinas, además de herramientas y cinta, suele haber una reserva de supersticiones prácticas. No silbar entre bambalinas, no mencionar cierto drama escocés por su nombre, no dejar el escenario a oscuras del todo. No importa si uno cree o no. Lo que importa es que estos rituales crean una comunidad. El Belasco, con su leyenda, cumple la misma función a otra escala. Llama a filas a un tipo de respeto que sobrevive a los cambios de modas y calendarios. Y en una calle donde las marquesinas cambian títulos con la velocidad de los estrenos, esa continuidad es un lujo discreto. A veces, en entrevistas, alguien pide una prueba rotunda de la presencia. No la hay. Lo que hay son relatos consistentes en su tono, silencios que pesan, olores que aparecen y se van, y una estética que todo lo envuelve. El fantasma, si existe, no quiere demostrar nada. Quiere acompañar. Y si no existe, la historia cumple igual. Recuerda que la excelencia se nota que la atención a lo pequeño transforma una obra, que el teatro es una conversación entre vivos y muertos, donde el papel de los muertos es enseñarnos a escuchar mejor. Cuando cae la noche y la función termina, la sala se vacía con un rumor de marea. Los últimos aplausos continúan a puertas cerradas en forma de voces en pasillos, despedidas breves, promesas de verse mañana. Un acomodador recoge un programa perdido. Una actriz baja maquillaje en el camerino. Un técnico guarda en una caja el gel que faltaba. En el centro, la Ghost Light se enciende como un faro mínimo. Quien se queda un minuto más oye la respiración del edificio cambiar de modo, del espectáculo al sueño. Y entonces a veces el perfil del palco parece ajustar su contorno y por un instante apenas ser alguien. No hace nada. No pide nada. Solo permanece. La luz titila y queda firme. El teatro agradece. Afuera, los taxis siguen su coreografía. Al día siguiente, a la misma hora, otra compañía, otro público, la misma casa. Eso es Broadway. Variaciones infinitas sobre un mismo acto de fe. El Belasco aporta a esa liturgia una presencia que no necesita presentación. Si una noche lo visitas, entra con la discreción con que se entra a una iglesia entre semana. Mira el techo. Escucha cómo la madera contesta a tus pasos. Toma tu asiento sin prisa. Y si mientras la orquesta afina o la consola manda la primera señal, percibes un olor antiguo o un punto oscuro en el palco que parece tener criterio, tómalo como un halago. Alguien que amó este oficio quizá ha venido a ver qué haces con él. Porque esa es al final la lección más útil del fantasma del teatro Belasco, que el teatro, como las buenas historias, no muere. Se queda en los lugares que lo merecen para recordar a los vivos
que la excelencia no es un truco, sino un hábito. Y que cuando los espectadores se marchan y el eco se enrolla bajo las butacas, la Ghost Light no ilumina la nada. Ilumina una compañía invisible que, noche tras noche, cuida la casa para que al encenderse el telón todo vuelva a empezar.